Listo. Muy bien. Buenas noches. Bienvenidos al taller de ¿Quién es Jesús? Vamos a continuar con la sesión ahora que se llama Jesús es el Salvador. Y vamos a poner este tiempo en manos de Dios. Señor, te damos gracias. Señor, te damos gracias por esta hora. Señor, que nuevamente podemos reunirnos, Señor, y sabemos que donde dos o tres se reúnen en tu nombre, ahí estás tú. Y por fe creemos que estás aquí en medio de nosotros, que eres tú quien nos va a enseñar que tú nos vas a enseñar hoy más acerca de ti y de lo que tú has hecho por nosotros, del amor que tú nos tienes. Queremos conocerte más, Señor, para corresponder ese amor que tú ya nos has dado. Te pedimos que nos ayudes en este tiempo, que nos acompañes, que es el Jesús. Muy bien, les decía que la sesión de hoy se llama Jesús es el Salvador. Y la base bíblica son varios pasajes y versículos. El primero que vamos a leer es en el libro de Mateo, capítulo 1, versículos 21 al 25, que dice, y tendrá un hijo y lo llamarás Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo eso sucedió para que se cumpliera el mensaje del Señor a través de su profeta. Versículo 23. Miren, la Virgen concebirá un niño, dará a luz un hijo y lo llamarán Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Y también vamos a leer en el libro de Primera de Juan, capítulo 4, versículos 14 y 15, que dicen, además, hemos visto con nuestros propios ojos y ahora damos testimonio de que el Padre envió a su Hijo para que fuera el Salvador del mundo. Todos los que declaran que Jesús es el Hijo de Dios, Dios vive en ellos y ellos en Dios. Luego leemos Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 15. La siguiente declaración es digna de confianza y todos deberían aceptarla. Cristo vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el peor de todos. Y Hechos 4, versículo 12, que dice, en ningún otro hay salvación. Dios, Dios no ha dado ningún otro nombre bajo el cielo mediante el cual podamos ser salvos. ¿Ok? Entonces, estos son algunos de los versículos, pasajes, que hablan de nuestro Señor Jesucristo en su papel de Salvador, de nuestro Salvador. ¿Sí? Y vamos a ir viendo algunos detalles. De entrada, es interesante que recordemos, que sepamos, que el nombre de Jesús significa el Señor salva. En sí, su nombre es, hoy, pues, naturalmente, muchos Jesús, pero no todos tienen tan claro cuál es o sea, no solo es Jesús el Hijo de Dios, aquel él iba a cuando ya se hizo hombre, se encarnó. Entonces Jesús vino a la tierra, en este papel del Salvador, vino a la tierra a salvarnos del juicio de Dios, ¿sí? Porque nosotros no podíamos hacerlo por nuestros propios medios. A veces la idea de que Jesús de que debemos aceptar a Jesús como nuestro Salvador, se queda incompleta, y aunque es un concepto muy básico, la gente no sabe de qué. ¿Sí? O sea, el mundo en general, los que hoy no buscan a Jesús, no lo buscan porque no saben que están en problemas. O sea, no es como que amaneces un día y dices, ay, quiero necesitar. No, no creo que sea muy común. Puede pasar, obviamente. Yo te puedo hablar de sueños, hablar de diferentes cosas. Y un día puedes despertar con la convicción de que sabes que estás mal y buscas a Dios. Pero la mayoría de las personas necesitamos, a todos nosotros, alguien en algún momento de nuestra vida nos habló de Cristo, nos habló de que necesitamos un Salvador.
pero a veces no tenemos tan claro de qué nos va a salvar. Y básicamente de lo que nos salva es de la muerte eterna, del defecto del pecado que resulta de separación de Dios por la eternidad. Dios tiene marcado un día que va a juntar todos, vivos y muertos. Los muertos van a resucitar, los vivos, al parecer, todos vamos a estar en la presencia de Dios, delante de Dios, para rendir cuentas. ¿Sí? Es un día, la Biblia lo habla muy claramente, hay un día donde Dios va a juzgar al mundo con justicia. ¿Ok? Sabiendo que va a haber un juicio, el, el juez es Dios, que ante todo es justo, pues sabemos que tenemos problemas porque hemos pecado. Dice el libro de Romanos que por cuanto todos pecaron, están de la gloria de Dios. Todos hemos pecado. Nos alabamos y lamentablemente el efecto de la naturaleza pecaminosa hace que se estén equivocando, aún siendo. Y esto lo comento porque hay ciertos grupos de, de- de- de personas que se dicen cristianos, ¿verdad? Que son creyentes, pero que tienen en esa área tienen, digamos, una confusión porque creen que un cristiano ya no peca. No, o sea, no es. Y dice la Biblia, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, ya ha llegado lo nuevo. Sí, es un proceso apenas empieza la lucha contra el pecado, porque antes no estábamos fluidos. Entonces, nosotros no podíamos librarnos de las consecuencias de nuestros pecados. No hay forma que yo pague por mis pecados. ¿Sí? Yo voy al juicio por mi cuenta, no me va a alcanzar. Necesito que alguien pague por mí. ¿Sí? Porque o sea, usted lo comentaba, la paga del pecado es muerte. La muerte. Romanos creo que es 6:23, ahorita lo vamos a leer. Eh, entonces, por más buenos que seamos, nosotros no podemos eliminar la naturaleza pecaminosa que está presente en nosotros. Es el efecto de la caída, es el efecto del pecado de Adán, que representaba a toda la humanidad, ¿sí? Y que cuando sucede ese pecado, él tenía la opción de pecar o no hacerlo. Lo hizo, como él era el mayordomo de toda la creación, con él se corrompe toda la y sucede esta separación. Por eso tuvo que existir un plan para reconciliar. La Biblia es como el resumen del plan de Dios para reconciliar todas las cosas, para que todo vuelva a ser como Dios. ¿Sí? Por eso, a veces cuando alguien pregunta, oye, pero si Dios existe, ¿por qué hay tanto mal? Porque no entienden que no es este, o sea, que hoy no está establecido el reino de Dios, totalidad. Dios es rey, Dios gobierna, pero ahorita estamos en un proceso, la etapa de la caída, en donde no está manifestado la gloria de Dios en todas las cosas. Sí, sí, y es el efecto del pecado. O sea, ¿por qué? Porque si Dios existe, porque ahorita estamos sufriendo las consecuencias de que hemos pecado. Oye, ¿siempre va a estar así? No, pero muchas personas no pueden, no. Si nosotros batallamos para asimilar el tema de lo temporal y lo eterno, ¿verdad? Estamos siempre en esa disyuntiva a ver, a veces tenemos que hacer un alto y decir, a ver, voy a poner en perspectiva la situación, porque me estoy preocupando por problemas que al final son pasajeros. El, el problema que sea, que estamos hablando, es pasajero. Aún una enfermedad se va a terminar. Y un día Dios, si tú eres creyente, te va a resucitar, te va a dar un cuerpo glorificado, ya no vas a enfermar, ya no vas a morir. Obviamente, la teoría es muy fácil decirla, pues tenemos que creerlo verdaderamente. Para creer que esto va a suceder, tenemos que conocer a Dios.
cuáles son sus atributos. Si yo no creo que Dios es eterno, pues voy a dudar de que Él me dé vida eterna, ¿verdad? Si no creo que Él sea este, amoroso, misericordioso, fiel, justo, pues voy a tener mis dudas de, ay, a ver cómo me va a tratar Dios. Como los dioses de otras religiones, que son, este, ellos adoran a dioses caprichosos. Entonces, solo Dios puede hacer eso, salvarnos de los efectos de nuestro propio pecado. Jesús no vino para que la gente se salvara a sí mismo, haciendo bueno, que es algo que nos han enseñado culturalmente en México todas las personas. Y le ayudaste a la viejita a cruzar la calle, ay, te vas a ir al cielo. Puede ser con todo y sí, o sea, así. Pero cuando ves lo que dicen las escrituras, bíblicamente eso es un chiste malo. No tenemos forma. Piensa en tu mejor versión, piensa en tu mejor momento. Cuando tú dijiste, ay, bueno, eso es nada, delante de la bondad verdadera. Nosotros no podemos de ninguna forma siquiera ganarnos un segundo en su presencia por ser bueno, no por acción, no es por obra, no es por lo que yo pueda hacer, que yo voy a. Vaya, yo no, es más, así es, porque por agradecimiento de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, claro que quiero agradarle y hacer su voluntad. Si los primeros mandamientos son amarás a Dios sobre todas las cosas, y el segundo, amarás a tu prójimo como a ti mismo, pues voy a hacer eso. Ahora también, hablando del amor, dice la Biblia que Dios nos amó primero, que lo amamos porque Dios nos amó primero. De hecho, nos respondemos al amor, reaccionamos al amor por nuestras propias capacidades, por lo que hay en nuestro corazón. Nosotros, por iniciativa propia, no lo podríamos amar como Él ama, porque el amor que nosotros nos profesamos entre nosotros es muy distinto. Tenemos que tender a amar como Él ama, es la meta, pero la realidad es que nos falta mucho. El amor de Dios es incondicional, tú sabes, te amo, pero cuando me vengas, cuando me pongas, la Biblia dice que amamos hasta. Pero bueno, volvemos a este punto. Entonces, Él vino para salvarnos del poder y el castigo del pecado. Ahorita hablábamos de que las buenas obras son consecuencia de lo que hizo por nosotros. Debemos dar gracias a Cristo por haber muerto en la cruz en nuestro lugar. ¿Sí? Y una vez que reconozcamos que Él hizo esto por nosotros, que gracias a eso tenemos, sí, tenemos el acceso, esa oportunidad de estar en la presencia de Dios, Él abrió el camino para poder tener acceso al Padre. Pues obviamente vamos a debiéramos dejar que Él se convierta no solo en nuestro Salvador, sino en nuestro Señor, que Él controle toda nuestra vida. ¿Sí? Y no es que Él vaya a controlar tu voluntad, sino que te muestra a través de las escrituras y a través de su carácter cómo debemos actuar. ¿Sí? No es solamente que yo quiera que me salve y luego quiero vivir como yo quiera. No, hay que rendirle esas áreas las más difíciles, las cosas que más batallo, las cosas que no he podido dejar, ¿sí?, de hacer, pero que no le agradan a Dios. Esas son las áreas que más es importante que las, que las soltemos, ¿sí? Que rindamos nuestra voluntad a la de Él. Y cuando hagamos eso, nuestra vida, esta vida nueva de la que hablábamos, ese sería el comienzo para esta nueva vida. Cuando aceptemos a Jesús verdaderamente como nuestro Salvador, ¿sí?, como nuestro Señor, ahí empezamos esta nueva vida. Dice la profecía de la que habla este pasaje de Mateo, que dice, esto sucedió para que se cumpliera el mensaje del Señor a través de su profeta, está hablando del profeta Isaías. ¿Sí?
Cuando dice la Virgen concebirá un niño, dará a luz un hijo, en otras versiones dice, hijo nos será dado, y lo llamarán Emmanuel, significa Dios con nosotros. Ese, ese es el nombre de Jesús y el significado, cuando dice Dios con nosotros, lo que está reflejando ahí es que Él de, de, de su naturaleza divina, de estar, Él, de ser Dios, ¿vale? Él se encarnó, humano, se hizo humano, se hizo humano, entonces por eso podemos decir que Dios está, a través de Jesús, es Dios con nosotros, caminó en esta tierra. Y eso a veces ni siquiera, yo lo confieso, ni siquiera lo analizo, ¿sí? No lo reflexionamos mucho desde ese punto de vista. A ver, lo que acabo de decir, Dios caminó en esta tierra. Y no importa si no caminó en la toalla. O sea, obviamente la tierra es nada en comparación de Él, en toda su potencia, en toda su gloria. Pero es Dios el creador. Dice la escritura que Jesús, todo fue creado por medio de Él, para Él. Entonces, se cumplió la profecía. Dios con nosotros, ¿sí? La persona de Jesús. Entonces, así lo predijo el profeta Isaías. Jesús era Dios en la carne, ¿sí? Dios encarnado, 100% Dios, 100% hombre, ¿sí? Dios entre nosotros. Y ahora por medio del Espíritu Santo, ¿sí? Dios está presente en la vida de cada creyente. Y ahí se completa este Dios trino. Siempre es la acción del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Que son tres personas en un solo Dios, no son tres dioses, ¿sí? Sin embargo, el profeta Isaías, cuando escribe esto, fueron siglos antes de que naciera, ¿sí? Él no necesariamente tenía tan claro el concepto de Manuel, ¿sí? Dios lo inspiró, dio la profecía, pero nosotros tenemos el privilegio de vivir en la época después de él, donde ya podemos decir, "Sí existe Dios, Dios se hizo hombre". Y bueno, el título del Salvador es asignado exclusivamente a Jesucristo. Dice el libro, digo, el versículo 12 del libro de Hechos, capítulo 4, lo leímos al principio, que en ningún otro hay salvación, que Dios no ha dado a ningún otro nombre bajo el cielo mediante el cual podamos ser salvos. No le puedes orar a nadie más que tenga el efecto de salvar el juicio. No necesita ayuda, no hay una autopista más rápida. No, es que lo oramos, quién sabe qué, porque es como, Dios está muy ocupado y lo haces así, pues, te cuenta que te vas directo. Cero bíblico. Es importante que lo veamos de esta forma, ¿sí? Es el único camino de salvación, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque es importante. Esto es importante no solamente para nuestro beneficio. Primero hay que empezar por ahí. A ver, yo he creído en todo esto. Veo a Jesús como mi Señor y mi Salvador. En esta sesión vamos a enfocar mucho en la cuestión del Salvador. Jesús es mi Salvador. He creído yo en lo que Él hizo en la cruz. O sea, que Él era Dios, se hizo hombre, vino a mostrarnos cómo es Dios, entregó su vida, luego resucitó al tercer día por el poder de Dios. Y eso me hace a mí tener acceso para ser librado en el día del juicio y ganar el favor de Dios y la vida, perdón y vida eterna.
sea, esto no solo es importante para nosotros, porque se deriva también es el mensaje que estamos llamados a predicar. ¿Sí? Nuestro día a día, como hijos de Dios, como cristianos, tenemos un llamado muy claro a estar predicando para que crean en Cristo Salvador. Porque de Dios es justo, ¿sí? O sea, Dios merece que toda la humanidad se sienta y le adore. O sea, él es por él, primeramente. Segundo, porque pues, también nosotros hemos disfrutado de ese regalo, nos ofrece vida eterna junto a él, un regalo muy grande para quedarnos para él. En la medida en la que comprendemos o aceptamos de corazón, tenemos fe en eso, es en la medida en la que les vamos a estar hablando a otras personas. Y yo esto medio lo creo, medio no, me suena bien, bien, pero no creo que vaya a juzgarme. O no creo que no haya otra forma. Ahí ya estamos como desviándonos de la doctrina básica. Y lo único que va a provocar es que no le voy a hablar a nadie, porque ni siquiera yo lo estoy creyendo, como dice, como enseña la Biblia. Entonces, este llamamiento de llevar el Evangelio a las naciones, o sea, a todas las personas, se funda en varias premisas. La primera es que la humanidad sin Cristo está perdida, como individuo o como raza. No hay forma de que libren Cristo que Cristo vendió. ¿Sí? Cada vez está más cerca. Digo, dice la Biblia que para Dios un día es como mil años como un día. Nuestra actitud debiera ser estar conscientes de que cada vez está más cerca. El apóstol Pablo lo esperaba como si fuera a venir mañana. Esa era su actitud hace 2000 años. Y él así vivió. Hoy, yo no tengo esa convicción, pero tengo hermanas muy cercanos que están, ya es mañana. Claro, porque el peligro de no, así es, o sea, podemos caer en el error de decir, no, tengo chance, con permiso, pasa, peligro. Y muchos lo han pensado, de hecho muchos lo han dicho. A un amigo les platiqué la vez pasada, dijo, sé perfectamente lo que creo, lo que tienes, que es la verdad, pero yo no quiero dejar de decir. Y a los meses, de un año, y creyó, no creyó, pues ya nos toca a nosotros, ¿verdad? Este, pero nos puede pasar a cualquiera. Y esto es solo para el efecto que tendría en mi persona. Oye, si Dios espera que los que están a mi alrededor, compañeros de trabajo, mi propia familia, compañeros de la escuela, de mis grupos sociales, familiares, Dios espera que yo ponga mi granito de arena para que ellos crean un trabajo de muchas formas. Lo primero es con el testimonio. Si vivimos como el mundo, ¿quién nos va a creer? ¿A qué Dios estamos predicando? Otra premisa en la que se basa este llamamiento de llevar el Evangelio a las naciones es que, lo que decíamos ahorita, que en ningún otro nombre hay salvación. Por eso hablamos de Jesús como el único medio para poder pedir perdón de pecados y la vida eterna. ¿Sí? No hay ninguna otra autoridad, ninguna otra institución. ¿Sí? Antes se vendían indulgencias. ¿Saben lo que es una indulgencia? La iglesia tradicional te decía, oye, murió tu familiar, ¿no? Deposítale aquí y en lo que cae la moneda te libera al- del purgatorio, que tampoco es bíblico, pero así te lo vendían. ¿Sí? Y así, o sea, y todo eso tiene registro
libros, es algo conocido. Obviamente la salvación no hay oro en este mundo que alcance para que una sola persona diga, "Yo no está cómico". Claro, es el dueño de la libertad. Dice la Biblia, claro, ¿cómo la vas a proteger? Ahí, está el- no puedes regalar, ¿no? Este, otra premisa es, bueno, perdón, hablando de esa, de que solo en Jesús hay salvación, ¿sí? Hay personas que creen que hay otros caminos, y encuentras muchas modas, ¿sí? Y muchas formas, yo he visto en internet encuentras de todo, gente queriendo lograr beneficios que solo Dios ofrece a través de métodos alternativos, incluso mencionando el nombre de Jesús, pero rompiendo todas las reglas. Hay personas que no saben que están practicando ocultismo solo porque creen que les trae un beneficio. Pero si tú rompes las reglas, estás tratando de traer un beneficio por un proveedor pirata. Hay que entender y recordar que Satanás también hace milagros, también te puede dar la sanidad. Tú le oras a un ente diferente, a una persona diferente, le oras, familiar, cercano, tú se lo atribuyes a esa persona, tú ya estás cayendo. No viene el milagro, si hay milagro, si hay sanidad, pero no viene de Dios. Y el enemigo te lo va a curar. Así de delicado es. Aquí no hay medias tintas de que, no, pues lo hago, pero pues nomás por costumbre. Sí, no, así no funciona. Porque ya están las reglas. Pero es importante que vayamos. Muchas de las cosas que la Biblia enseña no las sabemos porque no las buscamos. Dice la Biblia que el que le falta sabiduría que se la pida a Dios. Y lo primero que nos dice Dios es, pues, léela, ¿verdad? Léela, esa es la base de todo el conocimiento de Dios. Este, por eso es importante la lectura. No insistimos en la lectura de la Biblia como una cuestión religiosa yo me la quiero aprender, porque hay que saberla como cualquier otro libro de teología, de economía. No, porque ahí está la sabiduría de Dios. Y es la forma en la que, como nosotros cada jueves venimos a conocer más acerca del carácter de Dios a través de las escrituras. ¿Sí? En el pasaje, bueno, en el libro de Segunda de Corintios, capítulo 5 versículo 17, si alguien lo quiere leer, al micrófono. Segunda de Corintios 5:17. De lo que lo damos ahorita. ¿Sí? Cuando ya hemos creído en Cristo, cuando ya pertenecemos a Él, ahí empieza una nueva vida. Se espera que la obra del Espíritu Santo sea esa obra transformadora y empecemos a vivir distinto. De hecho, a veces hay cambios muy notorios, ¿verdad? Son de la noche a la mañana, cosas importantes, cosas que afectaban tu vida, tu comportamiento, que las puedes dejar. Hay cosas que sí suceden así, digamos que de golpe, pero todo lo demás es un proceso, ¿verdad? Y hablando de muchos aspectos, desde cómo, cómo hablo, cómo
cómo trato a las personas, cómo trato a mis cercanos, cómo trato a los amigos, sentimientos o actitudes del corazón. Eso es lo más difícil de trabajar, que nadie lo ve. O sea, si alguien pudiera ver mi corazón, sería más fácil, porque, o sea, oye, traes esto, sí, estás mal, ¿verdad? Corrígete. Pero hay cosas que no, o sea, podemos aparentar piedad, pero el corazón trae un problema. Todo eso son cosas que son procesos que se llevan un tiempo. Muchas personas cuando escuchan esto de que no hay otro nombre en el cual haya salvación, reaccionan negativamente, ¿sí? Porque es así como, empiezan las actitudes de, a ver, ¿cómo? ¿Qué? No, no, bueno, eso es definitivo, pero me refiero a ¿por qué no me puedo salvar a través de, cualquier nombre? O sea, nombres, profetas que se manejan de otras religiones. Bueno, es un santo, sí, igual. Eso sí se aplica más. Que la gente sí busca salvar, sí busca estar bien con Dios a través de eso. Judas murió, parte sí, sí, o sea, no resultó, no está vivo. ¿Cómo te va a ofrecer vida eterna si él no la tiene? Claro, ¿no? Cualquier Dios con D minúscula, cualquier Dios que quiera sustituir al Dios verdadero, en el fondo es un demonio. Estás adorando un demonio, ¿vale? Todos los ídolos, todos los figuritas, todo eso, atrás hay demonios. Y la Biblia lo enseña. Después vamos a ver pasajes específicos, ¿verdad? Jesús mismo dijo de sí mismo en Juan 14:6, este es un versículo poderoso. Jesús contesta: Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie puede ir al Padre si no es por medio de él. O sea, nadie puede ir al Padre si no es por medio de él. Porque está llamándole a Dios a Jesús mentiroso. Y eso no parece nada sensato. Es muy insensato. O sea, si Dios designa a Jesús como el Salvador del mundo, ningún otro puede ser su igual. Es un papel que el Padre le designa al Hijo. Los cristianos podemos tener mente abierta para muchos conceptos periféricos. Hay muchas cosas que no tenemos que preocuparnos, que no nos van a quitar el sueño. Podemos diferir, de hecho como cristianos diferimos con muchas congregaciones. Hay congregaciones donde las mujeres no se pueden poner pantalón, punto. Pero esos son los usos y costumbres de una congregación. Se respetan. Pero si alguien te dice que si traes pantalón, Jesús no te salva, pues ya no sirve. Vaya. ¿A dónde voy con esto? Que podemos ser como flexibles en ciertos asuntos, pero en el asunto de que cómo logramos, cómo recibimos la salvación, que es solo por gracia, a través de la fe en Jesucristo, eso no es negociable. Decía el apóstol Pablo, él mismo decía, y otro apóstol, este, y alguien les, les predica un evangelio diferente del que les hemos predicado, que sea anatema, es decir, que sea maldito. ¿Sí? No importa, y eso sucede desde hace 2000 años y sucede en la actualidad. Hay, hay líderes espirituales que empiezan con el mensaje verdadero, ¡pum!, de repente se desvían. Y el mismo error podemos cometer nosotros igual, seamos o no seamos líderes. ¿Cómo nos salvamos de eso? Creyendo en las escrituras como el fundamento de nuestra fe. La Biblia siempre es nuestro filtro. ¿Sí? Si algo suena muy bonito, porque hay muchos mensajes bonitos,
Ahora en internet, olvídate, ves muchísimos mensajes que tú dices, es agradable al oído, pero si está en contra de la Biblia, pues, de la Biblia, examínenlo todo y retengan lo bueno. ¿Ok? Esta es la actitud que debemos tener. Tampoco es que no veas nada y no. No, no, no. Tenemos que ir desarrollando. Hay cosas en las que no debemos de meter, ¿verdad? Porque no te van a edificar, no te van a servir. Pero hay muchas cosas que pudieras tener tus reservas, pero también las puedes ver para desarrollar, para discernimiento, ¿sí? Este, también esa parte hay que tomarla en cuenta. Ningún otro maestro, ahorita decíamos Buda y hay muchos más ahora. Ningún otro maestro religioso, líder, profeta, como le quieras llamar, murió por los pecados del mundo. Ninguno. ¿Sí? Y ningún otro maestro, como ellos, profetas, líderes, eh, no, se encarnó de ser Dios, y tampoco. ¿Sí? No vino a la tierra como el Hijo unigénito de Dios. Jesús, un papel que en la sesión pasada lo vimos, el primogénito, ¿sí? Este solo le corresponde a Jesús. Ninguno otro resucitó de la muerte. Ni siquiera los que sí resucitaron, como Lázaro, el amigo de Jesús, hermano de María y Marta, Jesús lo resucitó, lo volvió a morir. Por más que él fuera un líder, ¿sí? No tiene el nivel, el carácter, vaya, y no cumple con el papel de un salvador, porque él está para ser salvado, es un humano. O sea, cualquier otro de los líderes que hemos hablado de las otras religiones, que son humanos, llámese como se llame, sí, no han podido resolver sus propios, vaya, no han podido recibir salvación por sí mismos, ¿sí? Ni mucho menos te la pueden ofrecer a ti. Entonces, nuestro enfoque debe estar en Jesús, a quien Dios ofreció, ¿sí? Como sacrificio, como el camino para tener una relación eterna con Él. Son importantes las palabras de que dice Jesús, yo soy el camino. ¿Camino a dónde? Camino a Dios. ¿Sí? Entonces, no hay otro nombre ni hay otro camino. Esa verdad es básica. Esto es doctrina básica. Tenemos siempre que tener esa convicción, esa fe, esa confianza de que estamos creyendo en el camino verdadero, que te ofrece la vida, ¿sí? En el único. O sea, Jesús no solo vino meramente a mostrarnos cómo vivir una mejor vida o para desafiarnos a ser mejores personas, que sí vino para ponernos el ejemplo, mostrarnos cómo es Dios, pero no fue su único ejemplo. O sea, no es como un maestro de escuela moral, no vino para enseñarnos a ser buenos, vino para ofrecernos salvación que nos lleve a la vida eterna en la presencia misma de Dios, beneficio que solamente Él puede lograr. Vamos a pasar a las preguntas de opinión general. ¿Qué efectos ocasiona el pecado del hombre? El libro de Romanos 5:12. Cuando Adán pecó, el pecado entró al mundo. El pecado de Adán introdujo la muerte, de modo que la muerte se extendió a todos porque todos pecaron. ¿Sí? ¿Cuál es el efecto del pecado? En otra parte de Romanos dice la paga del pecado. Otra pregunta, ¿en qué condición se encuentran las personas que no tienen a Jesús como su Salvador? Fíjense cómo viene, cómo lo explica el libro de Efesios, capítulo 2, versículos del 1 al 3. Dice, antes ustedes estaban muertos a causa de su desobediencia y sus pecados. ¿Ustedes? ¿Quiénes? Es alguien como nosotros. Antes ustedes estaban muertos a causa de su desobediencia y de sus muchos pecados. Vivían en el pecado igual que el resto de la gente, obedeciendo al diablo, el líder de los poderes del mundo invisible, quien es el espíritu que actúa en el corazón de los que se niegan a obedecer a Dios.
Todos vivíamos así en el pasado, siguiendo los deseos de nuestras pasiones y la inclinación de nuestra naturaleza pecaminosa. Por nuestra propia naturaleza, éramos objeto del enojo de Dios, igual que todos los demás. ¿Sí? Así es, esa parte es la que quiero resaltar en este pasaje, porque generalmente el que no conoce el carácter de Dios quiere pensar en un Dios bonachón, que como es muy bueno, como es amor, pues, ah, ¿o por qué me habría de mandar al infierno? Y Él es muy bueno. No entienden el carácter. Dios puede amarte, pero es justo. Si tú lo rechazas, tienes un destino, que es la separación eterna de Él. ¿Sí? Entonces, otros pasajes te hablan de que antes éramos enemigos de Dios. Tenemos que entender esto, porque incluso tú, con las personas comunes y corrientes que vayan al mundo, que no ha creído en Cristo todavía, ¿qué te dicen? Todos somos hijos de Dios. No somos creación, pero si los que nos decimos hijos de Dios, que batallamos para portarnos como hijos, el que no tiene la intención de, de, de- de agradar a tu padre, cada quien vive como quiera. Entonces, sí tenemos que tener claros estas ideas. ¿Sí? Ahora, ¿puede una religión salvar? Entendiendo religión como este sistema de tradiciones, de ceremonias, ¿sí? Este, cosas que consisten en lo que tengo que hacer. Ninguna religión salva. ¿Sí? La religión como tal no es mala. La Biblia dice, la religión pura y sin mancha, ella ayuda, ayuda. O sea, pero la religión como hoy se maneja en el mundo es algo muy distinto. Muy- Son reglas de hombres, son lugares sí, ritual, repetitivo, y cosas que no, o sea, que no salvan. No, ni siquiera, o sea, bueno, es que sí, no, perdón, sí te lo venden como que eso te salva. De hecho, te dicen, si tú no haces esto, y esto, y esto, y esto, no recibes. ¿Cuál es la base? Bíblica. Se basan en tradiciones, reglas de hombres, cosas que no tienen nada que ver con lo que Dios plasma en las escrituras. Y en el libro de Gálatas, el capítulo 2, versículos 15 y 16, dicen lo siguiente: tú y yo somos judíos. Ahora el apóstol Pablo hablando con Pedro. Tú y yo somos judíos de nacimiento, no somos pecadores como los gentiles. Sin embargo, sabemos que una persona es declarada justa ante Dios por la fe en Jesucristo y no por la obediencia de la ley. Y nosotros hemos creído en Cristo Jesús para poder ser declarados justos ante Dios por causa de nuestra fe en Cristo y no porque hayamos obedecido la ley. Pues nadie jamás será declarado justo ante Dios mediante la obediencia de la ley. O sea, nadie va a ser declarado justo ante Dios por obra. Por más bueno que tú te quieras portar, no te va a alcanzar. Y este era un reclamo que le estaba haciendo el apóstol Pablo, Pedro, este, a los judíos que empezaban a, a los cristianos que ya habían creído en Cristo, pero se le dice, empezaban a judaizar. ¿Sí? Como tenían toda una vida siguiendo tradiciones, ¿sí? Luego les enseñan que han creído en Cristo y ya son salvos, pero se ven tentados a seguir haciendo tradiciones. Así como cuando sabes que has conocido la verdad, pero no puedes dejar lo que estás acostumbrado, sin importar si le agrada o no a Dios en la Biblia. ¿Sí? Y eso es la actitud que debemos tener. Todos tenemos en parte este tipo de actitudes.
mayor o menor medida, ¿sí? Que a veces nos enfrentamos con situaciones en donde sé que lo que estoy haciendo no es bíblico, Dios no lo enseña, pero bueno, pues así estoy acostumbrado o así para no quedar mal con alguien y me involucro en cosas que no tienen ningún sentido. Así estaban los judíos, este grupo de judíos estaban cayendo en este error, que ya habían creído. El judío que se mantuvo en su experiencia, bueno, al menos está haciendo, tiene integridad o está siendo congruente con ¿eh? No, acá ya habían entendido, ya habían creído en Cristo, se querían regresar. Y eso es como despreciar el sacrificio de Jesús. Otra pregunta, ¿podrá hacer algo el hombre para obtener su salvación? Pues ya lo hemos mencionado varias veces, ¿verdad? En otras ocasiones. Libro de Marcos, capítulo 8, versículos 34 al 38, dice, entonces llamó a la multitud para que se uniera a los discípulos y dijo, si alguno de ustedes quiere ser mi seguidor, tiene que abandonar su propia manera de vivir, tomar su cruz y seguir. Si tratas de aferrarte a la vida, la perderás, pero si entregas tu vida por mi causa, por causa de la buena noticia, la salvarás. O versículo 36. ¿Qué beneficio obtienes si ganas al mundo entero, pero pierdes tu propia alma? ¿Hay algo que valga más que tu alma? Si alguien se avergüenza de mí y de mi mensaje en estos días de adulterio y de pecado, el Hijo del Hombre se avergonzará de esa persona cuando regrese en la gloria de su Padre con sus santos ángeles. ¿Sí? Y aquí habla de la actitud que debemos de tener, de no aferrarnos a nuestra manera de vivir. Si tratas de aferrarte a tu vida, la vas a perder. Porque en mi vida, en la que yo estoy acostumbrado, la que viví siempre antes de creer en Cristo, no es una vida que me lleva al destino que buscamos, que es a la vida eterna, salvación, la presencia de Dios. ¿Sí? Sin embargo, si entregas tu vida por mi causa, por causa de la buena noticia, o sea, del Evangelio, y dejas de hacer lo que más te interesa en tu personal o a tu voluntad, y empiezas a hacer lo que a Dios te importa, y empiezas a hacer la voluntad de Dios, ahí es donde ganamos, ahí es donde salvamos nuestra vida. Es como morir a nosotros, que Cristo, que Cristo crea, que Cristo crezca, ya pone para que y el versículo 36 que acabamos de leer, de Marcos 8, que dice, ¿se acuerdan? Es una frase que escuchamos en el radio. Dice, ¿y qué beneficio obtienes si ganas el mundo entero, pero pierdes tu social? Lo dicen diferente, porque lo dicen en otra versión de la Biblia. Ganar el mundo entero, que pierdes tú mismo. ¿Sí? Y entonces, sí, tiene mucha razón. O sea, vaya, es un versículo muy claro que es, que, o sea, ¿qué recompensa terrenal crees que puedas obtener que valga la pena darle a la vida? Ni el trabajo. Los que han oído de Jesús se perderán. Y aquí esta pregunta se refiere a que los que han oído y han creído. Pues no, obviamente que oye el mensaje del Evangelio y lo cree, es el que gana la salvación. Dice en el libro de Romanos, capítulo 10 del 11 al 17. Si alguien lo quiere leer, Romanos 10 del 11 al 17. Sí.
Sí. Bueno, todo este pasaje de lo que nos habla de la importancia de que estamos dispuestos a ir a predicar el Evangelio, porque dice aquí, ¿cómo van a creer? Vaya, ¿cómo lo van a invocar si no han creído? ¿Y cómo van a creer si no se les habla? ¿Ves? ¿Sí? Y lo que ahorita comentábamos, así es como nosotros hemos creído. A nosotros alguien nos compartió la buena noticia acerca de Cristo. Y así es como Dios ha hecho para, para traernos hacia Él, que recibamos este regalo. No hice nada para ¿sí? No es que yo traté de ya ser mejor y ya me gané el favor de Dios, no. Pura misericordia. Pero Dios utiliza a nosotros perfecto para que llevemos este mensaje. El mensaje para que una persona se reconcilie con Dios. ¿Sí? El efecto de ese mensaje es ser que a nosotros se nos ha confiado un privilegio. Sí, no, y no es algo que tú digas, pues, ya, a quien de su forma, su tiempo, pero sí debemos tener esta actitud, por lo que hablábamos al principio. Si yo he recibido este don tan grande, este regalo tan grande, sería como extraño tener un corazón de quererme lo que da, de lo que los demás les dan. ¿Sí? Es que alguien me pidió. No es, o sea, es como contradictorio. Bueno, pues entendemos que somos nosotros los que debemos de llevar este mensaje. El apóstol Pablo le enseñaba a Timoteo en el libro de Segunda de Timoteo, capítulo 4 del versículo 1, les voy a leer del 1 al 2. En la presencia de Dios y de Cristo Jesús, quien un día juzgará a los vivos y a los muertos, cuando venga para establecer tu reino, te pido encarecidamente, predica la palabra de Dios, mantente preparado, sea o no el tiempo oportuno. Corrige, reprende y anima a tu gente con paciencia y buena enseñanza. Dice aquí, predica la palabra de Dios, mantente preparado. No importa si es tiempo o es tiempo oportuno o no. Es la actitud. Y luego las palabras finales de este versículo es, corrige, reprende y anima a tu gente con paciencia. Es un reto, ¿verdad? Y algunos batallamos en esta área, pues nos esperamos ya con otras actitudes y ya dejas de perder o sea, ya el mensaje se empieza a perder porque no tenemos la actitud correcta al darlo. Hay personas que quieren predicar, digamos, lo voy a decir de esta forma, a la fuerza. Yo soy de los que creen que te tienes que ganar la confianza de las personas para que, de modo que hasta las personas que ahí te sueltan, dale, pero tiene que darte bueno, yo creo que debemos ganar como esa oportunidad de hablar. Puedes hablar en la calle, muchos te van a escuchar, pero otros te van a escuchar, bueno, se entiende. Pero cuando ya son personas con las que tú convives, hay que tener ese corazón de escucharlos. Necesidades, todo, la vida de todos está llena de sí.
Sí, bueno, lo que no hay que perder de vista es que no es una forma, porque no es nomás mi estilo, es la otra persona como está. Yo estoy viendo que está cerrando y mi posición lo cierra más, pues echa a la mano. Tenemos que tener paciencia. O sea, el tema de la paciencia es innegociable, ¿sí? Porque una cosa es, yo creo que tengo la razón, quiero ganar un argumento. Es una motivación, pero la motivación correcta es por compasión. ¿No? Te quiero explicar en el Dios en el que yo creo, ¿sí? Tengo que, eh, sí, sí, ser sensibles. O sea, la persona te va mostrando, las personas te van mostrando a veces esa necesidad. Testimonios tenemos todos los días. Hasta en el TV, en Soriana, antes te encuentras una persona que nomás de verla, si le ponemos atención a las personas, a veces tú dices, "Híjole, porque no escondemos nuestra expresión. Dice cuando estamos preocupados, enojados. A eso me refiero, a que tenemos que tener este corazón de ser sensibles hacia el receptor. Imagínate a alguien que trae heridas de cierto tipo, que hablaban muy duro, y lo vas y sácatelo, no va a respetar. Vamos. No, o sea, es que sí, creo, te supo, sí, te supongo, sí, no, no, sí, 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 claro. Bueno, también es que estás tocando un punto muy importante, pero no todos tuvieron la experiencia. O sea, por eso no todos van a recibir con el mismo agrado una exhortación. Porque se está entendiendo que estás hablando de algo duro, algo directo, seco, así como pum, pum, pum. O sea, no todos lo van a ver así es. O sea, de hecho, es más, todavía podemos ir más allá. Por eso hablo yo de ser sensibles, a ver, que esa persona hoy puede estar en su peor momento. Entonces, es inoportuno hablar, verlo. A veces tienes que suavizar un poco, porque nosotros lo vivimos. O sea, las primeras veces que a mí me decían, que estás, este, sí, sí, o sea, tú eres pecador y vas rumbo al infierno. O sea, dime la más suave, ¿verdad? O sea, depende de tu caso, cuál es, sí. O sea, sí hay que ser directo, eso sí. Y claro, es mucho mejor, porque a veces en el ánimo, mira, tiene una ventaja, y no lo voy a, espero que no se malinterprete. Tiene una ventaja no saber demasiado, porque es una ventaja en ese sentido. Mientras te mantengas en el mensaje central, es más difícil que te pierdas, porque a veces cometemos el error, porque queremos
explicar el evangelio a las personas y les hablamos de todo y no somos claros con lo principal. No hay una fórmula, no hay una forma de decir así es como se predica, pero hay un mensaje central, ¿verdad? Dios se hizo hombre, se encarnó, vino a, a, a entregar su vida por nuestros pecados, el sacrificio por nuestros pecados, que era la paga que se requería para poder ser librados de él. Básicamente, es, es- luego tuvo el poder, tiene el poder para volver a tu vida, con lo cual garantiza que nos puede dar vida eterna. Si él no hubiera resucitado, no le crees que te va a dar vida eterna, porque ya resucitó. Entonces, y más o menos, podemos, y le dejamos a las personas claras, claro, que tienen un problema, que un día van a estar en la presencia de Dios, vamos a rendir cuentas, vamos, bien, pero a veces queremos hablarles de muchas cosas. Nosotros hemos aprendido poco a poco, no puedo esperar que las personas rápido este, y capten todo, porque si nosotros mismos falta muchísimo. La idea en este punto lo que quiero más que nada establezcamos es que tenemos que tener primero la actitud de compartir, ¿verdad? Primero que nada, y la motivación correcta para, para no caer luego en actitudes que todos hemos cometido errores, porque yo también la he regado, he querido, estaban otras, ya empiezas con otras, eh, eh, ¿cómo les digo? Empiezas a confundir ideas, conceptos, y no escuchar. A veces la persona está platicando sus problemas, su preocupación, tiene dudas genuinas y te hace preguntas, pero como tú ya estás clavado en lo que tú quieres decir, ya no atendiste lo que la persona, y a lo mejor quería, o sea, y quiere creer, y quiere conocer, pero tú le quieres decir lo que tú le quieres decir, pues no, ahí la comunicación se puede perder, porque hablemos de perder, ¿sí? Eso es de lo que quería establecer, que cuidamos mucho la forma en la que abordamos a las personas, principalmente que tengamos la actitud de hacerlo, porque si por no querer hacerlo mal, no lo hago, soy peor, porque aquí al final el que hace la obra es Dios, no porque yo argumente, no porque yo plantee, le puedo hacer una presentación fenomenal, no se trata de eso. ¿Sí? Claro, no, yo a los que tienen hijos siempre les digo, porque si no reaccionas por ti, vas, a detenerte, a considerar. Ahora, el que hace tu responsabilidad como padre no necesariamente hace que tú tengas que ser duro con los demás, porque así como estamos con nosotros, así vamos a ser con nosotros. Así porque yo ya he creído, y la gracia de Dios. Ahora yo me voy a poner muy, como tienen tienen una palabra, sí, muy estricto con la vara que midas serás medido. ¿Ok? Y muy estricto, todas las áreas de tu vida. Y eso para qué tener un ando manejando. Eso es lo difícil. Si pudiéramos decir, no, yo me pongo bien estricto porque aquí
aquí, no me vas a agarrar, curva, pero ¿quién podría decir? No, no, pero no, olvídate de la presión. Por supuesto que no. Sí, sí, no, me refiero a las cositas que sí sabemos, que sí hacemos y debemos hacer. ¿Sí? Ahí es donde hay que bajarle dos rayitas a lo estricto, porque el testimonio es el que va, es el que va a avalar nuestro mensaje. ¿Sí? 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 Bueno, y quiero tomar esas palabras porque nos detuvimos en ese punto, porque es importante. ¿Sí? Sí, tú dices, voy empezando. Sí, precisamente. Y la otra persona ni siquiera ha empezado. Por eso tenemos que tener, no ser tan duros, no ser tan estrictos, que también nosotros necesitamos ser más humildes y ver que la otra persona, no, pero bueno, yo no sabía que estábamos hablando específicamente de un testimonio, ¿verdad? Pero, pues, bueno, yo creo que vamos a continuar y ahorita retomamos eso, porque eso también deriva de otras cosas, ¿verdad? O sea, pues yo sería muy duro contigo y te diría, no lo sé. ¿Me explico? O sea, es que ese es el punto. Y a eso me refiero, ¿eh? Ah, yo me quiero poner muy estricto, voy a recibir la misma vara. Por eso hay que suavizar. Yo no digo que hay que avalar la mentira. Por supuesto que no. Si alguien está predicando una mentira, lo que hago es pongo la mentira. Si te estás metiendo, te van a decir, ya no creen. Esa misma dureza, también Dios te la va a decir. Como si tú vas a la presencia de Dios y dices, oye, Señor, ¿cómo lo manejo bien o cómo esto? ¿Qué crees que te va a decir? Sí, ¿ya? Pero bueno, la idea de este pasaje era predicar con pasión, porque incluso a las personas que están predicando una cuestión que no se avala en las escrituras, también hay que entender que están siendo engañados, también hay que entender que probablemente sí tengan genuinamente la intención de agradar a Dios, además que han sido enseñados en algo que no es bíblico, o sea, y que no, o sea, que son medias verdades, es mentira. O sea, no hay forma de que podamos aceptar cualquier mensaje solo porque la persona tenía buena intención. Sí, claro, tenemos que rechazarlo, porque no es.
no es verdadero, pero también incluso a esas personas hay que tener el corazón de tener paciencia y en su momento. También hay momentos de hacerlo, ¿verdad? O sea, tú dices, oye, pues está, tus tareas, lo que quieres, ¿qué hacen ahí? ¿Qué te enseñan? No me vas a decir que te extraño, te den enseñanza. Entonces, ¿qué? Cuando te en la casa, un momento, dar la oportunidad con ellos. Pero también hay formas de hacerlo, ¿no? O sea, yo no voy a ir, por ejemplo, a lugares que me den un espacio para hablar, voy a desacreditar todo. ¿Estás de acuerdo? De que ahí sucede y no quieres ser parte de eso, que te haces parte. Sí, muy correcto lo que dijiste al principio de que yo estoy asumiendo la responsabilidad que tengo como padre. Pues la recomendación no es refuta todo lo que digan, no lo tienes. No, sí, te estás exponiendo a cosas que no son verdad según la Biblia. ¿Ya? Pero bueno, entonces pues ya hablamos de este papel que tenemos nosotros de predicar el Evangelio, de la actitud que debemos de tener, de estar siempre dispuestos, preparados, ¿sí? Confiando en que cuando tú estás en comunión con Dios, que realmente estás en esa conexión, el Espíritu Santo te da, te dice, te pone las personas y te pone la inquietud, te pone, le llamamos, te pone la carga, ¿sí? Y empiezas una conversación natural, y empiezas a interesarte en lo que la persona dice, piensa, sentir, pues, es increíble cómo un desconocido te puede platicar muchos de sus problemas. ¿Por qué? Porque todos necesitamos ser escuchados, ¿sí? No hay que ser sensibles a ese tipo de situaciones. Son las situaciones que luego se convierten en oportunidades para el evangelio. O sea, no empiezas una conversación diciéndole vas directo al infierno. Ah, ¿verdad? O sea, digo, hay que acordarnos cómo nos hablaron a nosotros. ¿Sí? Bueno, bueno, ¿y funcionó a la primera? No, no, no funcionó. Ese método no funcionó. Funcionó después por otras formas. Pasó. No, y aparte no nos dice nada que no. Claro, sí, sí. Muy bien. ¿Estás consciente? Bueno, ¿es Jesús Salvador? Una pregunta personal para reflexionar. Si es así, puedes explicar. Fíjense, a mí me gusta, hay una película que es de guerra, nada que ver. Bueno, salen ciertos mensajes, incluso de los pasajes bíblicos, los hablan soldados. Este, no me acuerdo. Pero la pregunta, la pregunta que yo le haría a las personas no es ¿eres cristiano? ¿Eres cristiano? Es muy ambiguo, porque cristiano puede significar yo voy a la iglesia cristiana cada semana, este, sí, leo la Biblia, hago oración, familia cristiana. No puede significar muchas cosas. La pregunta correcta es, ¿has sido salvado? Lo que tenemos que estar conscientes es, si hemos sido salvos, salvo es salvado, ¿qué? Tengo que tenerlo claro. Porque en esta medida en la que yo comprenda en lo que yo he sido salvado, es en la medida en la que yo voy a transformar, o sea, voy a dejar que mi vida se transforme por la obra del Espíritu Santo, porque voy a estar en esa actitud de reconocer que no me lo merecía. O sea, Dios es verdaderamente, es infinitamente bondadoso con nosotros cuando nos considera a su plan. ¿Qué necesidad tiene Él de que nosotros? De hecho, me estoy acordando una anécdota, no anécdota, un testimonio, un video que hay en internet. Me parece que es en Londres, por la
arquitectura y el uniforme que trae un chavo que trabaja en la recolección de basura. Este, chavo me refiero a alguien que está sí, y le preguntan, es en inglés, por ahí medio le entiendes, ¿no? O sea, le entiendo. Y le preguntan, digo, ahí la conversación ya los había llevado a entender a las dos personas que estaban hablando que ambos eran creyentes, que creían en Dios. ¿Sí? Y le pregunta, un reportero, digamos, ¿qué va a ser lo primero que le vas a decir Jesús cuando lo vea? Dice, lo primero que le voy a decir es, ¿por qué a mí? O sea, ¿por qué me diste este beneficio? De salvo. ¿Y qué actitud? Porque tendemos a estar, si no en el lugar opuesto, tenemos que estar mínimo a medias. Creemos que a cierto punto creo yo que podemos caer en el error de creer que así tenía que ser. O que, y no, a cierto punto de que me lo merecía. ¿Sí? De que hice algo, de que estoy siendo bueno, de que algo hago para que Dios me agradarle más a Dios. Y no, me encantó la actitud de este chavo, porque sin importar cómo haya sido tu vida, no hay forma de que hayamos hecho algo para merecer tan grande salvación. Porque no es que ganaste un viaje, no es que ganaste un premio, un reconocimiento, un beneficio, algo que te agrade mucho en esta vida. No, no, no. De lo que estamos hablando es de estar en la presencia misma del Creador del cielo y de la tierra, del Dios que está plasmado en todas las historias de la Biblia, que son historias increíbles. ¿Sí? O sea, el que hizo todo lo que vemos y lo que no se ve, todo el universo, todas las galaxias, todas las estrellas, que las llama por su nombre. Y en esa majestuosidad y en esa grandeza tuvo el, tuvo el amor tan grande de decir, tengo cuidado de ti. O sea, mi sacrificio fue pensando en ti, sí, en ti, en ti. O sea, no, o sea, Él nos conoce absolutamente de pies a cabeza, conoce todo lo que vamos a decir, conoce todas nuestras acciones. Él ya vio toda la película completa, ¿sí? ¿Cuántos de nosotros nos hubiéramos desechado a nosotros mismos si hubiéramos visto ya todo el desenlace? Que a veces decimos, no, hombre, ni le digas nada de Cristo, no va a creer, está bien. Pudieron haber pensado en nosotros, ¿verdad? Entonces, sí es importante que estemos conscientes de que fuimos salvados, que es de este poder del pecado, o sea, de la consecuencia del pecado, hemos sido salvados de la muerte eterna. ¿Sí? No son, para nosotros ya no son meros conceptos teóricos, eso es en lo que creemos. O sea, sí creemos que va a haber un desenlace, que sí hay algo más después de esta vida. Sí creemos en eso, porque la Biblia nos dice, si no lo has creído, a convencerte de que eso es real y un día va a suceder, va a cumplir. Dice esta pregunta, ¿por qué murió Jesús en la cruz? ¿Por qué tuvo que derramar? Son preguntas que podemos en un momento dado tener, dudas que podemos tener. Ahorita le decíamos del versículo de Romanos 6:23. Dice, pues la paga que deja el pecado es la muerte, pero el regalo que Dios da es la vida eterna por medio de Cristo Jesús, nuestro Señor. Y en el libro de Hebreos 9:22 dice, de hecho, según la ley de Moisés, casi todos se purificaban con sangre, porque sin derramamiento de sangre no hay perdón. ¿Podía Jesús salvarte de otra forma? La respuesta es no.
sea, el plan de Dios está minuciosamente calculado, todo sucedió como Él lo ha previsto, como debía ser. Es el libro de Filipenses 2, versículos del 5 al 8. Dice, tengan la misma actitud que tuvo Cristo Jesús, aunque era Dios, no consideró que el ser igual a Dios fuera algo a lo cual aferrarse. En cambio, renunció a sus privilegios divinos, adoptó la humilde posición de un esclavo y nació como un ser humano. Cuando apareció en forma de hombre, se humilló a sí mismo en obediencia a Dios y murió en la cruz como morían los criminales. Y así tenía que ser. Nada fue por casualidad, no fue que lo crucificaron, no era necesario que se hubiera atado de alguna forma, para qué lo torturaban. O sea, todo lo que pasó, no solo era necesario, estaba justificado. Se cumplieron en la vida y muerte de Jesús, se cumplieron unas cosas que siglos antes ya estaban escritas, ya sucedieron. Es, es, y eso es solo lo que nosotros podemos medianamente entender, porque va a haber mucho más, ¿verdad? Mucho más revelación. Imagínense nada más lo que vamos a llegar a conocer cuando Jesús está revelado como Dios. Ahorita como que no, ¿cómo dimensionar esta grandeza? Solo lo tenemos como referencias, como teoría, lo creemos por fe, sabemos que va a ser sorprendente, pero yo creo que ya estando en su presencia, ya estando en su presencia, todo quedó atrás. Lo que hoy nos preocupa, lo que hoy nos interesa, no tiene ningún valor, absolutamente, ¿verdad? Por estar enfrente de él. Así es en su presencia. Y muy bien. Otra pregunta, la última es, ¿compartes a este Salvador con tus amigos y familiares? Obviamente la invitación siempre es hacerlo. El libro de Hechos, capítulo 1, versículo 8. Pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes y serán mis testigos y le hablarán a la gente acerca de mí en todas partes, en Jerusalén, por toda Judea, en Samaria y hasta los lugares más lejanos de la tierra. Hechos. Recibirán poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes. Ya no estamos solos en la tarea. También tenemos que entender esto, que no es por nuestras habilidades, o no es por lo que buscamos, por lo que hayamos leído solamente la Biblia, no es porque Dios respalde esto. Y ya para concluir, debemos tener esta actitud que tenía el apóstol Pablo cuando decía que yo soy el primero de los pecadores. ¿Sí? Nosotros consideramos al apóstol Pablo como un gran héroe de la fe, pero él nunca se vio a sí mismo de esa manera. No, o sea, sí, porque él se acordaba de su vida antes de conocer a Cristo, él se acordaba perfectamente la obra de la transformación que hizo y de dónde lo sacó, reconociendo que estaba equivocado, que esta vida lo llevaba a perdición, que era él, él era perseguidor de los cristianos, pero Jesús le dice, porque lo encuentra que bueno, tuvo el gran privilegio de que nuestro Señor Jesucristo le predicó, porque se le apareció, y le dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y esa experiencia que él tuvo fue el detonante, porque él era, él no fue uno de los 12. O sea, él dice, yo fui llamado pues, como un abortivo, como algo que no estaba planeado. ¿Sí? Entonces,
mientras más comprendía Pablo, el apóstol Pablo, la gracia de Dios, más consciente era de su propia pecaminosidad. Ese es el estilo, ese es el estilo de Dios. Así es. Y siempre, y muy conscientes de eso, que a veces tendemos a olvidarlo, o tendemos a sentir que, o, o el otro extremo, que es yo tengo muchos talentos, yo hago, sí, de alguna forma, sí, sí. Entonces vamos a repetir esta frase. Mientras, mientras más, y lo voy a decir para nosotros, mientras más comprendemos la gracia de Dios, más conscientes estamos. A veces el desconocer o olvidar qué clase de personas he sido hace que yo deje de ver la grandeza de la misericordia. Y quiero minimizar. Y el pecado que nosotros cometemos es grave porque lo cometemos contra Dios. El pecado que yo cometo contra ti es grave, pero es menos grave porque lo que eres tú. Se vuelve más grave porque cometo ofensa. Y eso sí es un problema. ¿Sí? Vaya, ambos son un problema, pero el pecado es grave por cuanto bien estás cometiendo el mal, haciendo el mal. ¿Sí? Entonces, la vida de nosotros como cristianos debe estar marcada por humildad y gratitud en todo momento, incluso cuando estamos en estos eventos, un momento donde alguien está dando un mensaje que no es de Dios, porque vamos a entrar en esas conversaciones, porque hay personas que creen en esas cosas. Ahí también hay que mostrar, hay que buscar la guía de Dios, ¿sí? Que a veces sí tendremos que ser muy certeros. Hay momentos, hay ocasiones en donde tú dices, o lo hablo ahorita, o estas personas ya no las vuelvo a ver. Y ahí sí, pues, si están alguien queriendo dar un mensaje equivocado, pues, pues dale, tú también deja el tuyo, pero siempre guiados por el Espíritu. ¿Sí? Si te va a llevar a un conflicto, si te va a llevar a un distanciamiento con alguien, ¿no? O sea, hay que buscar ser guiados porque Dios te da esa convicción, te da esa paz de cuando sí debes ser un poquito más, digamos, más directo, más agresivo, pero siempre con humildad. Con humildad también, ¿con qué se relaciona? Con la motivación, ¿verdad? No por ganar el argumento. Eso todos tenemos momentos en donde sale nuestro, así es, o sale nuestro propio, o el amor propio, digamos, de querer tener la razón, y sí estás diciendo verdad, pero la motivación es, y ahí ya Dios no te respalda, ¿sí? Ya se está perdiendo el objetivo. Entonces, la actitud de humildad, siempre de gratitud, recordar lo que Dios hizo por nosotros, compartirlo con los demás. O sea, nunca olvidar que nosotros somos pecadores salvados por gracia. Un regalo. Yo soy igualito de pecador que cualquier, o peor, por el cual yo soy el peor. ¿Sí? Entonces, con esto concluimos la sesión de hoy y si Dios quiere nos vemos la próxima.